Mi vida profesional ha sido una muy exitosa, muy variada. Yo nunca he estado sin trabajo. Desde que salí de aquí, pues estuve, en aquel entonces estaba la guerra de Vietnam, como le venía contando a otros amigos. Eran unos días difíciles. Había mucho trabajo. Cuando yo me gradué de aquí, yo tenía 5 ofertas de trabajo, casi todas en las petroquímicas, porque era ¿verdad? La industria que estaba en auge en aquel entonces. Y pues nosotros íbamos directos a trabajar en esos sitios y a hacer excelso. Fue un lugar, en el colegio aprendimos a pensar y en la práctica tomamos un poco más de experiencia. En el caso mío, pues yo después seguí estudiando un poco más la maestría, yo soy empresario y tuve un paso de carrera, lo que llaman en inglés un career path, bastante variado. Y hoy en día pues soy empresario, tengo dos empresas que se dedican a la manufactura de químicos industriales. Ha sido muy gratificante para mí porque a pesar de que empezamos con escasos recursos, pues fuimos evolucionando tanto en la carrera profesional por los conocimientos que se fueron desarrollando, las leyes ambientales que fueron surgiendo, surgieron también otros requerimientos de economía, de los procesos que pasó Puerto Rico, pues nosotros fuimos partícipes de esos desarrollos. Así que al día de hoy nosotros hemos pasado por prácticamente todos las diferentes etapas que se puede enfrentar un ingeniero. El Colegio de Mayagüez nos preparó muy bien y nos ayudó a enfrentar todas esas etapas de cambio. Luego de que me gradué del colegio, una semana antes de graduarme del colegio, ya me habían reclutado en la petroquímica de la Union Carbide en Peñuelas. ¿Y qué pasó? Que cuando yo llego allá a la petroquímica en Peñuelas, yo era la única dama que estaba en el campo. La petroquímica de la Union Carbide era una farmacéutica, una compañía donde había 9 plantas de manufactura de productos químicos, ¿ok? Líquidos y plásticos. Y a mí me tocó ir a todas las plantas porque yo me especialicé en el campo de protección ambiental. Y yo tenía que ir a cada una de ellas para averiguar qué estaba pasando con ellas, obtener información para poderle hacer los informes a la Junta de Calidad Ambiental, que para esa época estaba comenzando. Entonces, pues se podrán imaginar ustedes las experiencias que yo tuve visitando todas esas plantas donde todos eran varones. Y yo fui la tercera que entró, pero la única que estaba en todas las plantas, porque las otras estaban, una ingeniera en la planta de manufactura y la otra ingeniera en ingeniería como tal, abriendo camino porque después de mí empezaron a entrar otras, inclusive no había secretarias, eran secretarios varones. Luego empezaron a reclutar secretarias para las diferentes plantas de manufactura, empezaron a entrar mujeres en el campo de la mecánica y gracias a Dios, pues en ese sentido yo trabajé allí por 13 años en esa petroquímica. Ya cuando yo salí, pues ya estaba más o menos, ¿verdad?, el balance entre hombres y mujeres. Después de allí, trabajé por 5 años en la industria electrónica en digital en San Germán. Allí también en el campo de ambiental, también fue una experiencia muy, muy bonita. Tuve la oportunidad de trabajar en un proyecto en la planta de tratamiento de esa industria en San Germán. Tuve mucho éxito también allí, gracias a Dios. Ahí después de esa planta me moví a Bristol en San Germán, en Mayagüez, ¿ok? Y en Mayagüez estuve por 3 años trabajando también en el campo de ambiental y luego pasé a Abbott finalmente en Barceloneta. O sea que yo me moví desde Ponce hasta Barceloneta, en todo ese campo del área oeste de Puerto Rico, donde allí en Abbott tuve muchas experiencias muy buenas. Allí estuve 15 años y de allí me retiré. Y una de las experiencias mayores que tuve allí fue que con lo que yo conocí, aprendí aquí en el colegio, mi experiencia, mis conocimientos, ¿verdad? La experiencia que tuve en las plantas anteriores me ayudaron a yo ayudar a esta planta, a esta industria, ayudarla para que ellos fueran exitosos, para que ellos tuvieran yo personalmente trabajé en un proyecto donde recuperaba los desperdicios líquidos que se quemaban fuera de Puerto Rico, los pude lograr a través de las leyes ambientales, ¿ok?,
quemarlos en las calderas allí, economizándole a la planta miles y miles de dólares. Eso fue un éxito. Y tuve la oportunidad de compartir con todos estos gerentes de todas estas plantas, porque en Abbott también farmacéutica había muchas plantas de manufactura dentro de ese mismo complejo. Allí, pues ya en ese tiempo, ¿verdad? Pues había un poquito de más damas, interaccionaba más con damas y caballeros, pero le doy gracias a Dios porque tuve esa buena oportunidad de, como tú dijiste, ¿verdad?, de poder abrir campo para que otras damas también tuvieran éxito. Tuve la oportunidad de ser parte del arranque de una planta química el primer año en que me gradué. Es un sueño de un ingeniero químico poder venir y ver cómo se diseña y cómo se construye y se prepara una planta química para operar procesos químicos. Así que tuve esa experiencia empezando. De ahí pues también me encantó bregar con gente, me gustaba enseñar, preparar gente para las operaciones y fui ascendiendo en la parte administrativa. Trabajé en varias compañías, llegué a ser gerente general, de ahí tuvimos una experiencia lindísima, lo cual llevó mi carrera hasta Inglaterra, o sea que pude correr operaciones internacionales desde Inglaterra. Después regresé, me uní a una compañía nativa, la única compañía nativa en ese tiempo, y terminé mi carrera aquí en Puerto Rico a cargo de operaciones de Latinoamérica y Puerto Rico. Luego del colegio tuve el privilegio de estar en el primer comité asesor del gobernador para establecer política pública, reconociendo que la adicción era un problema de salud mental y esa oportunidad la tuve bajo don Luis Aferré, siendo todavía estudiante del colegio. Eso me marcó muchísimo para poder entender cosas y tratar de lo que hoy llaman bullying. En aquel entonces se me dio esa oportunidad y así me lo permitió también el departamento y el colegio, dándome los maestros el horario que necesitaba para las reuniones en San Juan y poder establecer esa primera política pública, poder abrir ese centro de metadona que todavía está en Aguadilla, en el mismo sitio donde lo inauguramos 50 años atrás. Es una experiencia gratificante de que el colegio siempre fue un colegio y seguirá siendo un colegio de avanzada. Va más allá de enseñar ingeniería, matemática, biología. Es para preparar al ciudadano que el mundo necesita. Y eso me abrió puertas y cuando tuve la oportunidad de legislar como senadora, pues siempre recordé la enseñanza primaria del colegio. Venimos a aportar, no nos venimos a lucrar y de garantizar que otros y otras tengan las mismas oportunidades que nosotros tenemos. Me dio la oportunidad no solamente en Puerto Rico, en América Latina, de poder ayudar a que vieran la educación no como un privilegio, sino como un derecho que tiene todo ser humano y en el derecho de la salud para que podamos tener educación y la salud necesaria para darle a nuestros países, no solamente Puerto Rico y al mundo, la enseñanza y la calidad de salud. Por eso son dos criterios que siempre el colegio ha tenido presente. Por eso es que tenemos buenos ingenieros que los busca el mundo entero, porque no solamente tienen el conocimiento, sino que tienen la preparación para poder compartir ese pan de la enseñanza, recordando que siempre desde que nacimos para aprender. Y que un colegial nunca engancha los guantes. Yo hice mi maestría en la Universidad de Illinois, una maestría en Educación en Salud y Administración en profesiones aliadas a la salud. Tuvimos por allá 3 años. Mi esposo terminó antes que yo empecé el programa doctoral, pero él lo terminó un poquito antes que yo. Así que regresamos a Puerto Rico y empecé a trabajar inmediatamente con el Departamento de Salud y mi vida profesional estuvo excelente. Toda mi vida profesional ha sido excelente y ha sido excelente también porque parte de mi vida profesional, por lo menos 37 años, lo dediqué trabajando en el recinto y eso me dio una fortaleza de seguir ampliando mis conocimientos aún trabajando dentro de la universidad. Luego que me gradué de aquí, me casé, estuve un tiempo fuera
estudié mi maestría. En aquel momento podía empezar a enseñar con estudios de maestría y empecé jovencita a enseñar aquí. Un placer haber tenido, y más me place cada vez que llego a una oficina aquí, encontrarme con mis estudiantes como Brenda, que ya están jubiladas, ¿verdad? Y muchísimos que están jubiladas, pero estudiantes también que tuve en los últimos años. Pero ya llevo 15 años jubilada del colegio. Mi trayectoria profesional comenzó luego de ese momento que me hiciste la pregunta sobre la graduación. Ciertamente comencé en industria farmacéutica y de inmediato yo había trabajado en un trabajo de verano en una compañía de refinería de petróleo, los cuales en aquel tiempo había, gracias al Señor, había en los años 60, 70, había unas grandes oportunidades de movilidad de trabajo. Había buenas oportunidades, buenas compañías, las cuales pues ciertamente tú tenías la flexibilidad de poder lograr oportunidades de trabajo. Luego que yo estuve en la farmacéutica, en un tiempo no breve, cerca de unos 10 meses, me reclamaron la oportunidad de ir a la refinería de petróleo, que fue en los años 73, 72, 73, 74. Ahí fue lo que yo les mencioné, el problema que salió a nivel mundial del petróleo, y ciertamente ya les expliqué los cierres que hubieron en el área sur de las petroquímicas, las refinerías de petróleo como Corco, ERCOR, etc. Y yo evalué la oportunidad de superarme, y eso me ayudó a tomar la decisión de irme a estudiar. Y fui a tomar una decisión a estudiar en el campo que en aquel momento la ingeniería química que yo había estudiado me había preparado en partes iniciales, que es el campo de ingeniería ambiental. Para ese momento era un campo realmente nuevo. La Agencia Federal de Protección Ambiental se había creado en el año 1972. La Junta de Calidad Ambiental de Puerto Rico se creó en el 1970. Ese tipo de transición para mí lo vi como una oportunidad, y lo cual no me arrepiento. En eso, ahí me especialicé en el área ambiental, y de ahí en adelante regresé a Puerto Rico, trabajé en una oficina de consultoría un año y medio, y luego trabajé en una compañía nacional muy reconocida, y gracias al Señor fungí y llegué a ser el supervisor, el gerente del área ambiental y salud y seguridad ocupacional. Y luego pues tuve una decisión que tomar también asociada a el cierre de la planta, que ocurrió abruptamente en el año 80, y entonces determiné el no acompañar a asumir la posición que la compañía me ofrecía fuera de Puerto Rico, y me quedé. Y ahí comencé mi práctica profesional. Eso es un área, me preparé, un área que para muchos seres humanos creen que tener su propio negocio es el sueño de vida, pero si uno, especialmente en áreas técnicas, en áreas profesionales como la ingeniería, si uno quiere asegurar una estabilidad no solamente económica, sino emocional y de ética profesional, pues ciertamente tiene que aprender, tiene que desarrollarse, tiene que esforzarse, y ciertamente no me arrepiento.